Muy buen día a todos. ¿Estamos bien? Bendiciones. Buenos días, licenciado. Buen día, Lick. Gracias. Les escucho bien. Ustedes también me escuchan bien. Entonces, damos inicio a la clase el día de hoy, después de un largo tiempo ahí de Buenos días, ausencia por licenciado. diferentes, buen día, por diferentes motivos, pero lo importante es pues seguir avanzando. A la fecha pues hemos abordado pues un buen número de temas que nos han permitido pues adquirir conocimiento en cuanto a la elaboración de nuestras demandas y el cumplimiento de los requisitos respectivos, que considero que a este momento pues usted ya sabe qué apartados, qué requisitos debe cumplir, qué normas debe usted acudir para poder elaborar su demanda y de igual manera pues conociendo usted ya los fundamentos también respectivos de cada clase de juicio, a los cuales usted debe acudir al momento de elaborar su demanda. Si es demanda de alimentos, usted pues ya sabe qué fundamentos, si es de relaciones paterno-filiales, si es de paternidad y de filiación, si es de unión de hecho, si es de divorcio voluntario, si es de eh, disposición de bienes de menores e incapaces, si es de consignación de pensión alimenticia o de pago de pensión alimenticia. em, y así pues todas las demandas que hemos ya nosotros platicado acá, hemos dado los lineamientos y los fundamentos, eh, tanto de hecho como de derecho, que conlleva la elaboración de cada una de esas demandas. Es decir, sus requisitos generales y sus requisitos específicos de conformidad con lo que establecen las normas legales. De esa cuenta nosotros hemos venido eh, compartiendo esos memoriales y el día último estábamos con lo que era el tema em, de las ejecuciones, la vía de apremio y la ejecución y el juicio ejecutivo, que son pues las clases de juicios que nosotros, em, que la ley nos señala como procesos adecuados para poder promover mediante dichos juicios, em, cuando por razones de que la persona que tiene la obligación de pagar cantidad líquida y exigible eh, deba ser ejecutada para que se procedan a ese cumplimiento o a sufrir las consecuencias de dicho atraso. Entonces, nosotros ya decíamos de que vamos a compartir aquí el documento, reiterando de que para promover estas demandas es necesario cumplir con los requisitos generales del 61, 106, 107, 108, 109, los relativos a las notificaciones electrónicas y las físicas también, porque recuerden ustedes de que cuando eh, se demanda, eh, solo el que va a demandar está obligado para ese momento a presentar o a consignar en su demanda casillero electrónico, correo electrónico, número telefónico. En el caso del demandado o ejecutado, no, ¿verdad? Deberá esperarse a que ya cuando él ya intervenga, que él ya deba señalar lugar para recibir notificaciones al casillero correspondiente. Hasta ahí creo que vamos claros con todos esos temas. Entonces nosotros pues estábamos ya haciendo algunos argumentos en cuanto a la promoción de estas demandas ejecutivas
Sí se ve en pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Hablábamos de los requisitos. Estos requisitos acá, pues ya decíamos que son los generales, que los hemos abordado todos los días de clase, ¿verdad? Todos estos requisitos del 61. Y asimismo, pues estos otros que se refieren a los documentos precisamente a lo que establece la ley en cuanto a los apartados de la demanda. Entonces aquí nosotros tenemos varios de esos apartados. Tenemos aquí, ¿ve? Los hechos, las pruebas, los fundamentos de derecho, las peticiones. Aquí solo lo que falta al principio es que em, los datos relativos al solicitante, la persona a quien se va a demandar y pues sí, muy puntual, pues el juez o tribunal ante quien se va a promover la demanda. Y importante, pues sea la demanda que sea, pues nosotros siempre también debemos de cumplir. Si hay que acompañar y basarse, siempre va a ser así, en documentos deben acompañarse con la demanda. Y a la ley señala que cuando alguien no tiene un documento, pero sabe dónde se encuentra, pues ya la ley va a disponer lo concerniente. Por ejemplo, si nosotros también sabemos quién lo tiene, le vamos a hacer saber al juez que dicho documento está en poder de tal institución o persona y le pedimos al juez en la demanda que se obligue a que esta persona lo presente. Pero en el caso de los juicios ejecutivos, pues generalmente, pues en los procesos de familia, esos juicios ejecutivos, que principalmente es el juicio en vía de apremio, ejecutivo en vía de apremio, y el juicio ejecutivo propiamente dicho, este, devienen generalmente pues de sentencias, convenios celebrados en órganos jurisdiccionales, ya sea que se hayan llevado en juicio o no en juicio, convenios celebrados en sede notarial, en bufetes, en la PGN, en los centros de mediación, pues hay una variedad de documentos que nos tienen esa calidad, que se les ha asignado esa calidad de títulos ejecutivos, por medio de esos documentos nosotros vamos a acreditar para promover un juicio ejecutivo que corresponda si esa persona eh, debe, no ha pagado la pensión alimenticia. Ahora pues hablábamos de que la ley nos eh, expone, preceptúa en el 294 del proceso civil y mercantil relativo a la vía de apremio y nos habla de aspectos importantes. Dice que debe ser, el título debe contener cantidad de dinero líquida y exigible. Eh, y en cuanto a los títulos, nos habla que los títulos que nos van a ser útiles para promover por esta vía son la sentencia, la transacción celebrada en escritura pública, el convenio celebrado en juicio, pero también el artículo 5 de las reformas nos han acreditado un numeral más. Ustedes pueden ver el artículo 294, tiene 7 presupuestos, pero mediante la reforma se le agregó un octavo numeral que quisiera que alguien con sus reformas ahí me hiciera favor de leerlo. Vamos a ver si está alguien ahí a la mano. Pues Bueno, sería licenciado, más. aquí está. Sería adicionado para el artículo 5 del decreto 47/2022, convenio o acuerdo aprobado u homologado por juez competente.
Bien, entonces vemos que esto es importante. ¿Por qué? Porque al momento que usted esté en su sede notarial, en su bufete, eh, va a llegar generalmente, pues es en los casos de familia, va casi siempre es la señora, ¿verdad? Que va a llegar con usted y le va a indicar que va con usted porque se la han recomendado, se lo han recomendado y que le cuenta pues de que el señor pues está atrasado con el pago de los alimentos y que usted ya le ha hablado, que ella ya le ha hablado, le ha llamado por teléfono, por muchos mensajes y el señor no quiere cumplir. Y entonces ya la señora le lleva un papel o a veces no lo lleva, ¿verdad? Pero pongamos el caso que lleva un papel y le dice, mire, aquí está donde él se comprometió a esa pensión. Entonces, ¿qué puedo hacer, licenciada? Le va a decir, ¿qué puedo hacer, licenciado? Entonces, si usted se da cuenta, pues, de que el documento, pues, precisamente es un título ejecutivo para el cobro de alimentos atrasados. Entonces, em, usted, pues, lo que va a analizar varios puntos, ¿verdad? Pero el que nos va a ser de mucha utilidad va a ser que usted va a identificarlo para ver si el juicio que va a promover va a ser en vía de apremio o por la vía ejecutiva. Eso en base pues al artículo 294 que ya lo venimos platicando, que contiene el listado o la lista de títulos ejecutivos que se pueden promover en esa vía, agregando el que la compañera acaba de dar lectura. Entonces hay una serie ahora de convenios, no solo el celebrado en juicio, sino que los que aparecen ya en esa reforma, que pueden eh, promoverse, deben promoverse por la vía de apremio. Es importante también, ¿por qué? Porque muchos de esos convenios antes se promovían en, en la vía pues, del juicio ejecutivo y no en la vía de apremio. Esos otros convenios que ahora están ahí en ese numeral 5 de la reforma, eh, se interpretaban como aquí nos regulaba, vemos los ejecutivos, habla de testimonios, confesión, documentos privados, nos habla de testimonios de actas de protocolización y muchos de esos venían a tomarse como, em, entre otros, que no estuvieran plenamente identificados como toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Pero hoy por hoy, pues ya sabemos de que todos esos convenios se van homologados y aprobados por juez, van a ser tramitados, promovidos por la vía de apremio. Vemos de que aspectos importantes debe contener cantidad de dinero líquida y exigible. Aspecto importante que hay que tomar nota es de que la señora le dice que me debe 12 meses, el año completo, desde tal fecha a tal fecha. Pero usted tiene que revisar bien si es eso para que en su momento de promover la demanda, pues vaya muy puntual, ya que a veces pues están cobrando pues pensiones que aún no se ha vencido su plazo. Entonces tienen que ser cantidad de dinero líquida, exigible y de plazo vencido, ¿verdad? Entonces usted debe de revisar bien eso para la hora de elaborar su demanda, que todo vaya eh, conforme a la ley. Como estamos platicando de esta clase de juicios ejecutivos, entre otros puntos, la ley pues nos habla de que nosotros al momento de presentar el título debemos de observar que previo a ello, pues cuando la señora
se presenta con usted a su oficina, si le presentó una copia simple, usted ya sabe que lo que tiene que hacer es comparecer al juzgado respectivo a solicitar que le emitan una certificación del título correspondiente, porque solo mediante la presentación de una certificación del fallo, como lo establece el artículo 295, ustedes pueden ir tomando sus notas ahí y revisar sus artículos, de que ahí puntualmente dice certificación del fallo. Si usted lleva una copia simple, ¿qué va a pasar? No se lo van a rechazar, pero le van a indicar, previo a darle trámite a la demanda, que cumpla con presentar la certificación del fallo correspondiente. Entonces usted tiene que adelantar antes de presentar la demanda a tramitar este tipo de documento para que ya lo tenga listo, elaborar su demanda ejecutiva con los requisitos de ley y entonces proceder a su presentación. De entre otros puntos que vamos viendo es que en esta clase de ejecución solo puede apelarse el auto que no admita la vía de apremio y el auto que apruebe la liquidación. Solo esas dos resoluciones son apelables dentro de ese juicio. Cualquier otra resolución, pues, no puede ser apelada. Solo esas resoluciones que específicamente la ley señala. ¿Por qué? Porque si usted promueve por otra circunstancia una apelación, se la van a denegar porque no es procedente. Entonces, cuando exista algún asunto relacionado con este tema de las apelaciones, solo es que no le admitan la vía de apremio y el auto en el que se apruebe la liquidación. Que no se está de acuerdo con la liquidación y entonces ese auto es apelable. En el juicio ejecutivo, pues vemos acá que los títulos para demandar la ejecución están los testimonios de las escrituras públicas, la confesión del deudor, documentos privados, que se basen tanto en lo que establece el artículo 98, que se refiere a la prueba anticipada, y el 184 de los documentos con legalización notarial. Y lo que establece acá este último punto, toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Pues acá en ese último numeral que aparece en pantalla, les indicaba que pues muchos abogados, pues algún convenio que deviniera de pues otras circunstancias, pues en su fundamento y consignaban consignaban pues este numeral del 327 que establece que también es título ejecutivo toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Bien, el 184 va en esa conexión con el 198, que se refiere a la prueba de reconocimiento de documentos. Entonces, en la prueba anticipada, pues nosotros sabemos de que queremos de que alguien declare algo sobre puntos que le interesan, deberá solicitar al juez, pues, que se practique esa prueba anticipada. Mediante esa declaración que haga la persona ante el juez, como ahí se va a levantar acta, lo que ahí declare, eso podría producirse, esa prueba
anticipada, ese va a producir que devenida de esa declaración va a surgir un documento de lo que él declaró y que eso pueda constituirse como prueba anticipada. Y en cuanto a lo que establece el artículo 184, eh, es cuando se le ponen documentos a la vista del juez y que se cita a las personas también ante el juez para que comparezcan y que se les ponga a la vista y que estas personas puedan tener por reconocidos esos documentos. Al tenerlos como por reconocidos, esos documentos entonces también se convierten en títulos ejecutivos. Como vemos del artículo 327 que deviene donde está la lista de títulos que se pueden promover ya por el juicio ejecutivo, también en el de vía de apremio y en el ejecutivo, en los dos casos, tiene que ser el título de cantidad líquida y exigible. Aspectos importantes que encontramos también es la oposición, ¿verdad? Que en la vía de apremio, el ejecutado, a ver, vamos a ver aquí con Carla Onelia López Lucero, en la vía de apremio, ¿cuántos días tiene para oponerse la parte ejecutada? Josué Edilberto Arévalo Ortiz, que nos dice cuántos días tiene para oponerse en vía de apremio el ejecutado. Eric Eduardo Gil Noack, tampoco aparece. Christopher Daniel Pozuelos, Pues dígale, si no estoy mal, 5 días. ahora veamos vía de apremio, artículo 294, y veamos el de la oposición, que es sería el segundo párrafo, vamos a ver, el segundo párrafo del 295 y el segundo párrafo del 296. Si pudiera darle lectura, compañero. Muy bien. Me dijo segundo párrafo el 295. Sí. Ok. En estos casos solo se admitirán las excepciones nacidas con posterioridad a la sentencia o al laudo cuya ejecución se pida, las cuales se interpondrán dentro del tercero día de notificar la ejecución. Ay, yo tenía anotado 5. Ok. ¿Qué otra me dijo, Lee? Disculpe. Y siempre el 296, segundo párrafo. Bien. Solo se admitirán las excepciones que destruyan la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental, siempre que se interpongan dentro del tercero día de ser requerido o notificado el deudor. Las Entonces, excepciones se resolverán por el procedimiento de los siguientes. ¿Perdón? no, está bien, perdone usted. Ok. Entonces, ¿cuántos días son? 5. No, acaba de leer usted ahí. ¿Mire? Perdón, 3. Perdón, pero yo sigo viendo mis apuntes. Bueno, entonces táchelo ahorita Voy a mismo. cambiar. Y los compañeros que no lo habían anotado en su código, pues ahí pueden hacer su anotación pequeña ahí, ¿verdad? El resaltado, ¿verdad? Porque nos sirve más como resaltado, ¿verdad? Porque a veces uno no quiere leer todo el artículo, sino solo ir puntualmente a uno de esos puntos y como el plazo es muy importante. Entonces vamos rápido, quiero saber el plazo. Ya tengo ahí anotado 3 días, ¿verdad? Ahora, para el juicio ejecutivo, ¿cuánto es el plazo para oponerse?
compañero, vamos a preguntar aquí a Andrea Paola Velázquez. ¿Sí? Karen Yesenia Fuentes de la Rosa. Licenciado, ¿lo puedo responder yo? Sí, por favor. Son 5 días, licenciado, según el artículo 329. Gracias, gracias. Hay una diferencia en cuanto a las excepciones que se pueden promover tanto en un juicio como otro, pues hay diferencia. ¿Cuál sería la diferencia? Hay varias diferencias, ¿verdad? Pero vamos a ir a una puntual. Que ustedes pueden dar lectura del 294, que nos indica que el 296, que solo se admiten las excepciones que destruyan la eficacia del título y que se fundamenten en prueba documental. Y en los del juicio ejecutivo no nos indica sobre un límite de esas excepciones, ni nos da una nominación de qué excepciones se pueden promover ahí, sino que en esa clase de ejecución, sino que nos indica únicamente que el plazo para la oposición es de 5 días. Y por favor, si le pudieran dar lectura al... En el 329 dice al final, dar audiencia por 5 días al ejecutado para que se oponga o haga valer sus excepciones, licenciado. Ahora el 331. Oposición del ejecutado. Si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su oposición y, si fuera necesario, ofrecer la prueba pertinente. Sin estos requisitos, el juez no le dará trámite a la oposición. Si el demandado tuviera excepciones que oponer, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición. Entonces vemos ahí que el, es más amplio en cuanto a estas excepciones, ¿verdad? Que pueden plantearse dentro de este tipo de proceso. Allá es más... Licenciado, ¿Sí? buenos días. Buenos Le días. saluda Rutilio, le gusto saludarle. Mucho Mire, gusto. en razón a lo que es el juicio ejecutivo, yo tengo entendido de que solo se pueden hacer dos cosas. En Sí, el momento de que le corren audiencia el juez a la parte demandada, sí, puede interponer el recurso de excepción de pago excepción. o, excepción de pago o dar a conocer una decisión perentoria atacando el fondo del asunto, demostrándole al juez de que por ejemplo, no son sus hijos, un ejemplo, ¿va? Sí, O sí, que sí. en sí el pago pues no es quien, a quien se lo están cobrando, algo que destruye el título directamente, ¿verdad? Claro, claro, claro. En Sí, eso tengo yo entendido de que sé lo que se puede hacer dentro de esos 5 días, licenciado. claro, claro, puede interponer esa clase de excepción. Por ejemplo, en el caso de la excepción de pago, em, bueno, Por ejemplo, usted, diciéndole al juez que ya se pagó, un ejemplo, ¿verdad? sí, sí, pues le indica que ya pagó y usted, ¿qué haría? Presenta su memorial y acompaña el documento donde consta el pago. Exacto, los vouchers, pues, donde ya se efectuó el pago correspondiente. Bien, entonces, ahora les pregunto, ustedes son los jueces. Entonces, ahorita les ingresó el memorial y se lo ponen a la vista. Y usted lee que dice eh, que comparece a presentar excepción de pago en base a lo siguiente, que con fecha tal y tal realizó los pagos en el banco tal y tal y tal, lo que acredita con
las facturas, los recibos o vouchers de pago emitidos por esa institución bancaria, así como el estado de cuentas que pudiese ser, ¿va? El estado de cuentas, eh, el estado El organismo judicial de la cuenta sí, del podría ser organismo. del organismo judicial que acredita que efectivamente, pues, el pago ya está hecho. Entonces, usted como juez se da cuenta que efectivamente ya está pagado. ¿Qué procede? Finaliza el proceso, licenciado. Entonces, usted lo tiene a la vista, lo lee y entonces dice, bueno, aquí procede emitir, pues algunos tienen la práctica de emitir un auto, que es una resolución muy más completa, y otros, pues, un decreto mediante el cual, pues, le dan por recibido el memorial, se resuelven todos y cada uno de los puntos del memorial, y en el mismo, pues, se resuelve en virtud que ya pagó. ¿Será que resolvería, em, eh, se da por finalizado se da por finalizado el procedimiento? ¿Sería así? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo haría usted así? No sé si cabría ahí una conciliación antes para ver que sí realmente. Pero, ¿qué conciliaría? No, sí, es cierto, no, 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 no. Licenciado, ahí terminaría el proceso ejecutivo porque el objetivo era cobrar y que darle más que todo pues cumplimiento a la solicitud del demandado, ¿verdad? Y era que le pagara, ¿verdad? Entonces, usted como juez, una vez le ponen a la vista el memorial y el documento que prueba que ya pagó, ahí lo Ah, da por pues, terminado. no, o sea, obviamente se dicta el auto que usted ha dado a conocer, indicándoles a las partes de que ya se hizo Se el pago correspondiente y que en efecto, pues, la pretensión hecha en la demanda del juicio ejecutivo, pues, está resuelta, pues, está cumplida, el asunto, sí. está resuelto el asunto. Ah, bueno, Ya, sí, se notificar a las notifica, dos partes, ¿verdad? claro, claro, se notifica y entonces, previo a previa notificación a la parte ejecutante, este, déjese se da por terminado el procedimiento. Si no hubiere oposición, ¿verdad? O ningún pronunciamiento, se dé por finalizado el procedimiento, ¿verdad? Porque sí hay que notificarle, como muy bien y puntualmente lo decía el compañero, hay que notificarle. Entonces, porque puede hacer que la señora aparezca y les diga, mire, señor juez, ¿qué pasó con mi juicio? Fíjese que yo ya lo cerré, ya lo di por terminado. Pues fíjese que a mí en mis cuentas no me aparece nada de ese depósito. Entonces siempre se le da esa audiencia para que ellos, la parte ejecutante, pueda pronunciarse y entonces el juez ya con esa seguridad puede dar por terminado el procedimiento como lo indica la ley. Bueno, Doctor, buenos días. ¿sí? Fíjese que por lo que decía el compañero que me antecedió en el artículo 300 dice pago y consignación, Sí. por lo que usted hacía referencia ahorita. Si el demandado pagare la suma reclamada y las costas causadas, se hará constar en los autos, se entregará al ejecutante la suma satisfecha y se dará por terminado el procedimiento. ¿Es así, Lic? Sí, así es, pero usted sabe que la ley a veces no le explica eh, otros, otros contenidos, ¿verdad? Eh, como lo que estamos platicando, ¿verdad? De que el juez debe tener
la certeza de que todo el proceso quedó con todas las circunstancias del trámite, porque recuerde que usted como juez, al momento que recibe el memorial donde se acredita el pago y los documentos respectivos donde aparece también el pago, usted emite una resolución. ¿Y qué pasa? La ley, ¿qué dice de toda resolución? ¿Qué dice la ley? De toda resolución, vamos a ver quién se recuerda. Que de toda resolución tienen que tener conocimiento las partes, porque no se puede resolver algo y que usted le va a notificar solo a una persona y no le va a notificar a la otra. Muy bien lo indicó el compañero allá. Una vez notificadas a las partes, entonces ya la señora tuvo conocimiento de que ya el señor pagó. Entonces, la señora se va a presentar y va a indicar: señor juez, es cierto, el señor ya me pagó, ya me aparece en, pues, en mi cuenta bancaria, pues, dicho pago. Y entonces ya el juez puede resolver con esa certeza. Licenciado, Li- disculpe, ahí me perdí un poquito. O sea que, ya que la excepción, ya el juez vio que están los documentos y todo cumple, da esa audiencia o Sí, a las personas sí le da 3 días para que se pronuncie, ¿verdad? para que se Una pronuncie vez notificado, 3 días para que se pronuncie en cuanto a dicho pago, ¿verdad? y luego emite la resolución el juez. Entonces ya ella comparece indicando que efectivamente ya el pago se le ha realizado. Entonces ya el juez lo da por terminado. Se Licenciado, termina el Gracias. procedimiento. ¿Sí? bueno, esa sería una, por un lado, Sí, que el demandante, el demandado, pues pague. sí. En caso que no pagara, pues ese es el otro procedimiento, licenciado. Ah, En bueno. razón a que pues ya se podría certificar lo conducente en el sentido de que ya se vuelve ya un delito de negación de pensión alimenticia ya en la vía en la rama penal, licenciado. Ahí Sí. como ya ese es otro Ah, proceso, no, como no paga, ahí se sigue el procedimiento, ¿verdad? Entonces, generalmente, desde que se pide la ejecución, eh, va a haber circunstancias, por ejemplo, si hay posibilidad, ¿va? Cuando hay posibilidad de que se le embargue el salario, ¿va? Si ya está esa solicitud de esa medida, entonces, y hay esa posibilidad de embargarle el salario, se le va a embargar el salario por las cantidades que la ley señala, hasta poderle reunir la cantidad adeudada, pero imagínense que el señor tiene que seguir pagando y aparte de eso que se le siga embargando las cantidades que la ley señala. Eh, licenciado. sí, O sea que si no pagó y si el demandado pues tiene un trabajo o en ese caso de que tuviera un trabajo, pues está la posibilidad de que se le embargue el sueldo según las cuotas o la capacidad que tenga él de pago. para el pago, ¿verdad, licenciado? Sí, así es. Entonces se quedaría ahí embargado hasta que se cumpla Sí, con la no, totalidad. no, sí, y no se Eh, finaliza el proceso Entonces, allí no se finaliza el proceso, hasta pero que se logre hasta la cantidad correspondiente. ese es otro lado. Ahora, por otro lado, hablando ya, redondeando la situación, en lo mismo es de que eh, en el caso de que la persona ejecutada no pagara porque en realidad no tiene un trabajo o no tiene o no quiere pagar, por ejemplo, si tiene un trabajo, pero en realidad no tiene la voluntad de pagar, pues ahí es donde cabe el Las- otro juicio penal, licenciado. sí, debe certificarle por la negación
el delito de negación de asistencia económica. Em, Como siempre en el derecho de familia, porque hay muchos abogados que se dedican mucho a lo penal y de repente van a promover en familia y exponen muchas cosas como que fuera penal, partiendo que los principios del derecho de familia, conforme a lo que establece en la ley de tribunales de familia, que tiene sus propios principios, porque los principios del derecho de familia no son los principios del Código Civil, sino que si toma de esos algunos principios, son adaptados a lo que corresponde em, el ramo de familia, ya que es una materia muy especial, donde se busca más la flexibilidad, la sencillez, eh, buscando soluciones más efectivas, porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si llegan a un arreglo parcial? No tiene los 8,000 que le debe de la ejecución, pero le logró depositar 5,000. Y entonces vamos a perseguir meterlo preso. ¿Qué dice usted? ¿Estaría bien? Licenciado, pues ahí, pues yo honestamente, eso quería yo tocarle ese punto de que a la hora de que al ejecutante, pues se le tenga que cobrar cierta cantidad Sí, sí. y no tenga, pues se le puede solicitar al juez la proporción más parcialmente el pago, licenciado, de las Se, cuotas, pues se podría dar, se le puede solicitar y recuerde que siempre va a haber que darle audiencia a la otra parte para que, conciliar. para sí, como para llegar como a ese tipo de, sería casi como un acuerdo, ¿va? Pero no tanto como un acuerdo como otra clase de convenios, ¿verdad? Sino que sería de esa manera y tampoco se podría cerrar el proceso, sino que siempre hasta esperar que haga la totalidad del pago, ¿verdad? Ah, ya. Porque imagínese que es certificar y la persona sí está en esa voluntad, sí, y si se le certifica y él sí quiere celebrar algo más favorable, y entonces nosotros lo mandamos preso. Se va preso, ya no hay pensión alimenticia, ya no hay nada. Sí, Entonces licenciado, porque, entonces, perdón, ahora sí, solo para culminar eso, ahora sí, en los casos de que se ve que la persona no tiene, ningún interés en solventar, ahí sí no queda más que certificarlo conducente. licenciado, esos casos, se dan, por ejemplo, bueno, yo he podido, la verdad que darme cuenta de ciertos casos donde el ejecutado ni siquiera sabe que lo están ejecutando, valga la redundancia, pues nunca le notificaron nada o si le notificaron, pues no llegó directamente a él, no que se quedó, por ejemplo, donde vivió antes, pues, y de repente, pues cuando viene a sentir ya tiene el delito de negación de pensión alimenticia y ya hay orden de captura. En esos casos, ¿cómo se da, Lic? Sí, se han dado esos casos, pero si hay una notificación deficiente, mire, el ejecutor eh, debe de hacer, porque el requerimiento de pago no se le puede hacer a otra persona, ¿verdad? Porque, por ejemplo, está don Carlos, pero cuando llega el ejecutor con el mandamiento y la primera resolución que le dio trámite, porque van a ser un acto pues que va a llevar a cabo pues dos actividades procesales. Uno, se le va a notificar la resolución que le dio trámite, es un decreto y se le va a notificar, se le va a entregar pues también se le va a hacer saber del requerimiento de pago. Y entonces, pero viene y le dice, mire, pues yo solo soy el hermano, él no vive aquí. Y viene el ejecutor y a él le hace el requerimiento de pago. La ley no indica que le pueda hacer el requerimiento de pago a una persona
ajena, sino que al deudor principal, o sea, al deudor, ¿va? El licenciado, sí, tiene razón. Fíjese que se han dado casos que, por ejemplo, demandan a una persona y bueno, llega a un convenio en el juzgado, en la audiencia y Sí. bueno, se fija una pensión y pagan 3, 4, 5, 6 meses. Bueno, el demandado pues decide irse para Estados Unidos y le ponen una nueva forma de que él pague en el juicio ejecutivo. Pues como él no está, no se encuentra, pero de repente aparece con una demanda. Compañeros, por ahí, por el que está bailando por ahí, compañeros que están bailando por ahí, por favor apaguen su micrófono. Pues aparece pues el juicio ejecutivo y cuando siente ya tiene una orden de captura por negación de pensión alimenticia. Y de hecho los han aprendido ahí en el aeropuerto, licenciado. Se dan todas esas cosas también. Es bien delicado todo ese. Bueno, usted se refería a las personas que viajan a Estados Unidos y cuando regresan tienen ese problema. Sí. Bueno, ¿qué nos indica yendo a otros temas que se relacionan con esta circunstancia? Ahorita lo vamos a ver. ¿Podría dar lectura a usted al artículo 43 del Código Civil? ¿Alguien que le pueda dar lectura al 43 del Código Civil? Artículo 43. Declaración de ausencia para la representación en juicio. Toda persona que tenga derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y se ausenta de ella, deberá dejar mandatario legalmente constituido con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante. Y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de parte. Bueno, el punto que aquí nos interesa, que es más directo a este tema, es de que si una persona sabe que tiene que estar pagando pensiones alimenticias mes a mes, esté cumpliendo o no esté cumpliendo, la ley aquí nos es clara indicar que quien tenga que ausentarse de la República o que se encuentre fuera de la República, debe dejar a alguien encargado para que cumpla con esas obligaciones. Entonces ya la ley le dispone ahí para toda persona, ¿verdad? Porque es lo mismo, pues están pagando una casa, la adquirieron con hipoteca, garantía hipotecaria del mismo bien que así se llevan la mayoría de ventas de inmuebles, pues se da de esa manera. Entonces, pero por alguna razón, el que la compra logra ir a trabajar a Estados Unidos, una mejor oportunidad. Entonces, tiene que estar mandando los pagos y si no lo hace por medio de designar mandatario, pues tendrá algún familiar que mes a mes le va a hacer el pago, ¿verdad? Pues que ya pasaron otros casos de que no le va a pagar la casa, sino que la persona a quien se lo deja se lo gasta, ¿va? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, ver la manera de poder operar su pago directo desde donde esté con la entidad bancaria acá en Guatemala, ahora que están esas transferencias, transacciones, pero, pero que fueran esos cumplimientos de obligaciones, de pensiones, ya sea o de eso de pagos de vivienda y no los mandan, ¿qué va a pasar? El banco va a ejecutar lo relativo a la vivienda, ¿va? Y en el caso de las pensiones alimenticias, va a correr igual. Entonces no hay que desprenderse de esas obligaciones. Lo que hay que seguir, a donde quiera que vaya la persona, le va a seguir pues ese cumplimiento.
y deberá hacer las acciones o los trámites que correspondan para que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones. Sí, compañeros, ¿alguien levantó ahí la mano? Sí, licenciado, buenos días. Tengo la consulta. Si en tal caso el demandado en el proceso se llega al final, pero si el demandado tuviese alguna propiedad o tuviera algo que estuviera a nombre de él, ¿se podría proceder a ejecutarlo para ponerse al día en las pensiones retrasadas? Y si fuera así, y fuera más el precio, ¿el juzgado le devuelve ese dinero a él o qué se hace, licenciado? Sí, eso lo contempla aquí la ley, está acá. Hay veces que desde que se emite el título, es decir, por ejemplo, llegan a un convenio de pensión alimenticia, ¿verdad? Y producto de ese convenio, el señor, o en sentencia o en una sentencia, sí queda escrito que el bien inmueble, propiedad del señor tal y tal, queda como garantía de pensiones alimenticias dentro de determinado proceso número tal. Esa cuestión ya está anotada en el registro de la propiedad, donde está en garantía ese bien por pensiones alimenticias dentro de ese juicio, plenamente identificado. Si ya se garantizó, ya está ese bien ahí cubriendo por cualquier cosa que no se pague, entonces por acá la ley nos refiere sobre el artículo 297. Por favor, alguien que lee el 297 del procesal civil y mercantil. Artículo 297, mandamiento de ejecución. Promovida la vía de apremio, el juez calificará el título en que se funde y si lo considerase suficiente, despachará mandamiento de ejecución, ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes en su caso. Sí, continúe, por favor, está el siguiente párrafo, que es lo que se preguntaba. No será necesario el requerimiento ni el embargo si la obligación estuviere garantizada con prenda o hipoteca. En estos casos se ordenará, se notifique la ejecución, señalándose día y hora para el remate de conformidad con el artículo 313. Bien, entonces ahí nos contesta lo que usted nos preguntaba, si se tiene que ir a una ejecución. Entonces se promueve la ejecución, se notifica, ya no será obligado el requerimiento, pero se notifica y entonces se procede, como ya está la anotación en el registro de la propiedad, que ese bien inmueble está en garantía por pensión alimenticia dentro de tal proceso y en favor de tal persona. Ya ahí se sigue con lo que ahí acaba usted de leer. En estos casos se ordenará se notifique la ejecución señalándose día y hora para el remate. Entonces ya ve usted que se notifique la ejecución. Ya el requerimiento ya no, porque ya hay bienes ahí sobre los cuales puedan, de esos bienes pueda tomarse las cantidades adeudadas. Porque por lo que usted preguntaba, de cuanto al bien inmueble, el señor debe, este, ¿qué le digo? 50,000 quetzales, pero el bien inmueble vale 500,000. Deberá de todas maneras hacerse la tasación, seguir todo el proceso de ejecución que nos indica acá el juicio ejecutivo. em, y entonces em, em, deberá seguirse todo este proceso que está acá. Y entonces, al final,
se entregará la parte adeudada a la ejecutante y pues la otra cantidad al ejecutado, ¿verdad? Eso Correcto. sería, Gracias, licenciado, muy amable. sí, Licenciado, sí, eso es en el caso de que en la demanda ya esté consignado como garantía ese bien inmueble. sí Ahora, de lo puede ser, contrario, puede ser se puede mueble o solicitar. inmueble, oye, puede ser mueble o inmueble. Ok. De lo contrario, tendría que solicitarse al juez tomar en cuenta ese bien inmueble de que podría ser eh, objeto de hipoteca o embargo, Sí, una forma de pago. en la ejecución, cuando usted solicita la ejecución, que se le notifique y que se le haga el requerimiento. Obviamente, En caso de no pagar, indica ahí la ley que se embarguen bienes que se tienen a la vista. licenciado, Pero también, si ya sabe que tiene un bien inmueble, en la misma ejecución, indique que de no eh, pagar, se le embargue el bien inmueble de su propiedad, tal y tal y tal. licenciado, O puede pedir, es de conformidad con el artículo de las ujú, medidas, el 500, por acá, puede pedir el embargo de ese bien, ahí como lo estamos platicando, ¿verdad? sí, Puede pedir, licenciado, sí, licenciado, pero en el caso de que fuese el bien inmueble donde el ejecutado viva, eso podría ser, no importa de que se quede sin dónde vivir el ejecutado. ¿Se puede dar eso, licenciado? se puede dar, o sea, hay que analizar el caso en concreto. Usted sabe que todos los casos, pues, tienen sus circunstancias especiales, ¿verdad? Ay, Porque usted sabe de que hay personas que han perdido hasta sus bienes por no pagar sus deudas. Propiamente usted ve lo de los bancos que hacen cuando la persona ya no sigue pagando. Aunque solo esa casa tenga, ¿qué va a hacer el banco? Le va a decir, pobrecito, solo esa casa tiene, mejor no se le ejecuta. son objetivos, no subjetivos, ¿verdad? Claro, claro. Licenciado, Aunque, en el aunque, artículo, aunque yo le diría, pues, si digamos, como cada caso tiene sus circunstancias, ¿verdad? Esa persona se enferma, llegó a mucha edad, ya no tiene empleo, pues les surge una serie de circunstancias que le puedan imposibilitar el pago, pues el juez va a tener que analizar integralmente, porque como les decía, los principios de familia no son estrictos o estáticos como el propio proceso civil. Como usted ve en el proceso civil, con una coma, con un punto que no pongan en la demanda, ya les están poniendo previos. ¿Sí, compañero? licenciado, en el artículo 527 habla del embargo. Sí, ese, por favor. Dice, artículo 527, embargo. Podrá decretarse precautoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el valor de lo demandado, intereses y costas, para cuyo efecto son aplicables los artículos referentes a esta materia establecidos para el proceso de ejecución. Ahí estamos. Entonces, por eso es de que tenemos conocimiento que puede ser de que en el transcurso de la vida, de los años, el señor no tenía nada cuando se firmó el convenio o la sentencia, pero a los 5 o 6 años, qué sé yo, pues adquirió un bien inmueble, entonces tenemos conocimiento, la persona tiene conocimiento de eso y entonces puede pedir pues el embargo tal así y como lo acaba de dar lectura la compañera, según nuestra norma procesal, ¿verdad? Entonces, esos son los aspectos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si en un juicio de alimentos eh, la persona no comparece a la audiencia, el demandado? Entonces, pero como usted solicitó que se le declare confeso en cuanto al pliego de posiciones, ¿va? Y que se tenga, por cierto, todo lo relativo al pliego de posiciones,
y que se le declare en rebeldía. Es suficiente para que el juez ahí dicte sentencia y entonces le condene a los 5,000 quetzales de pensión alimenticia que estaban solicitando. Ya no compareció. Ya se jodió, licenciado. Entonces se le dictaría sentencia. Pero la solicitud de parte cuando termina el plazo, creo que son 10 días, no sé si estoy mal, licenciado. Pero ¿qué pasaría si al final del juicio el juez descubre que le están pidiendo 5,000 quetzales para pensión alimenticia y se logra demostrar al final que él gana 5,000? Le estarían pidiendo toda la pensión de su salario, todo su salario. Pero, licenciado, Y el juez dicta la sentencia y la señora cuando se presentó indicó que él ganaba 8,000 o 10,000, pero nunca presentó un documento. Pero es que cuando se declara rebelde, el problema es de que si se presenta después, ya no está en el proceso de las pruebas, en la etapa de pruebas. Pero no sé cómo es en el de familia, tal vez sí puede presentar pruebas, pero no sé. El Ministerio Público investiga la verdad. ¿Y entonces qué haríamos? Bueno, esto solo es como una cuestión que... Sí, licenciado. Sí, Pues, entonces, licenciado, en ese caso, ahora, sí, bueno, en ese caso, pues cabría alguna apelación a la sentencia, licenciado. Y en otra, por un lado, y por otro, pues podría plantearse, pues, como usted decía, dándole a conocer al juez de que, como el fin es averiguar la verdad, ¿no? También el juez, ¿verdad, licenciado? Haciéndole de su conocimiento de que tal sentencia, pues, no procede en el sentido de que no tiene la capacidad de pago según el salario que en realidad real tiene, pues, líquido. sí. Bueno, entonces, como todo eso va a ser posteriormente, ¿verdad? Entonces, el juez al momento solo tiene la petición, la pretensión de la parte demandante. Entonces, em, lo que indicó la relación a la rebeldía ya no va a presentar pruebas, pero la ley dice que el demandado va a tomar el proceso en el estado en que se encuentre. No quiere decir que ya no va a poder intervenir, pero preguntábamos del Ministerio Público. ¿Qué dicen ustedes del Ministerio Público? ¿Quién es el Ministerio Público en los casos de familia? Es la Procuraduría General de la Nación. La Yo creo Procuraduría. creo que hay un artículo en la ley de familia, de tribunales de familia, licenciado, pero no me acuerdo, que dice que el juez tiene que investigar. Artículo 12 de lectura de la ley de tribunales de familia, por favor. Permítame que no la tengo aquí a mano. O algún compañero que es en lo que usted regresa, tal vez hay un compañero ahí que la tenga en la mano, artículo 12 de la ley Ya de la tengo, tribunales. licenciado, ya la tengo. Bueno, no tenga pena, compañera. Ahorita busco el artículo, permítame, licenciado. Gracias siempre por su acuciosidad y interés que le veo ahí siempre que está interviniendo. Gracias, licenciado. Artículo 12. Se reforma el artículo 9 de la ley de tribunales de familia. Perdón. Sí, así está. 12. Sí, 12. artículo, pero es que esta ya es la La actualizada. reforma. Ajá, dice artículo 12. Se reforma el artículo 9 de la ley de tribunales de familia. No, es que... No, lea el 12 de la ley, Sí, diríamos, yo viejita. ya compré la actual, pero vamos a ver. Entonces. Pero de todas maneras, la ley actual... Sí, ya le sí. Aquí está, artículo 12. Los tribunales de familia tienen facultades discrecionales. Deberán procurar que la parte más débil en las relaciones familiares quede debidamente protegida y para el efecto dictarán las medidas que consideren pertinentes. Asimismo, están obligados a investigar la verdad en las controversias que se les planteen y a ordenar las diligencias de prueba que estimen necesarias, debiendo inclusive interrogar directamente a las partes sobre los hechos controvertidos y apreciarán la eficacia de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.
De acuerdo con el espíritu de esta ley, cuando el juez considere necesaria la protección de los derechos de una parte antes o durante la tramitación de un proceso, puede dictar de oficio o a petición de parte toda clase de medidas precautorias, las que se ordenarán sin más trámite y sin necesidad de prestar garantía. Entonces, vemos acá que el juez es el que investiga. O sea, las partes presentan sus pruebas, pero el juez también está obligado a investigar. Se dice que el proceso de familia es inquisitivo por este artículo, ¿verdad? Que le da esa facultad al juez, ¿verdad? Ustedes ven que en el proceso penal el juez anda investigando, ¿verdad que no? Es el Ministerio Público, pero acá la ley le da la facultad al juez. Entonces, ¿qué hace el juez? De poder dictar cualquier medida, ¿verdad? Pero todavía no conoce realmente cuánto gana el señor. Entonces, dentro de muchas cuestiones, antes de dictar sentencia, puede dictar un auto para mejor fallar, mediante el cual puede requerir informes, pruebas que le permitan determinar cuál es esa capacidad, si todavía no se ha conocido ese extremo. Porque hasta ahí el juez podría determinar si realmente esa persona tiene la capacidad para pagar los 5,000 quetzales. Porque se encuentra con que le están pidiendo 5,000 y se llega a determinar por que le sirve un poco de base, por decirlo de esa manera, el estudio socioeconómico y otras informaciones que pueda obtener para ver la clase de vida que desarrolla el señor, ¿verdad? Porque al investigar la verdad, pues el señor tiene eh, casa propia, varios vehículos, entonces sí estaría, ya investigó, esta persona sí tiene capacidad para pagar esos 5,000 quetzales, ¿verdad? Pero si se investiga y se logra determinar que tal vez gane el salario mínimo, entonces se estaría a que el juez agote todas estas instancias que la ley le permite. Perdón. Licenciado, Sí, y por ejemplo, a pesar de que ya investigó y se comprobó de que no tenía la capacidad de pago para esos 5,000 quetzales, sí, y a pesar de ello, pues siempre la sentencia la dicta por esos 5,000 quetzales. Esa no, resolución, como lo dice creo es que es el 603, creo, de la apelación, licenciado, ahí cabe la apelación. claro, pero recuerde que eh, hay aspectos que necesitan ser probados por prueba así material, ¿verdad? Y otras formas de probar es por las presunciones legales eh, que se van desprendiendo de hechos que sean probados. Por ejemplo, a través de esas investigaciones, el juez determina que no gana eso. El juez puede hacer que pase, pero emitiría usted, investigó que gana 5,000 y que le están pidiendo 5,000. ¿Usted como juez se animaría a dictar sentencia por los 5,000? No, licenciado. Esa es la cuestión. Entonces también está la razón, la lógica, la experiencia. Y no se dictaría, no, le dictaría, si por Bueno, ejemplo le están pidiendo 5,000 por una hija, ¿verdad? Y se averiguó que gana 3,500. Entonces, analizando, eh, pues, cómo es el presupuesto del señor, esa capacidad económica que tiene y las necesidades que nos habla el 278,
279, más o menos, del Código Civil, son los parámetros que la ley señala. En base a eso, de repente que pudiera fijarle una pensión de 1,000 quetzales, de los 3,500 que se lograra investigar. Vaya, licenciado, pero por ejemplo, está en 3,500, pero el juez viene y a la averiguación de todo lo que tenía que hacer, viene y la sentencia es del monto de 2,500, por ejemplo, le Sí, estaría dejando sí, nada más 1,000 a la otra parte. sí. ¿Usted cree que eso es razonable? No, no O, lo haría, no lo haría así. No, ¿verdad que en ese caso sí tiene, cabía la apelación, licenciado? cabría la apelación, habría que pues hacer toda la integración, hay que hacer análisis de que por qué dictó esa pensión de esa manera, ¿no? ¿Qué justificó, en qué se fundamentó para dictar una pensión muy alta, ¿verdad? Sí, ese es, Gracias, ¿verdad? licenciado. Porque muchas personas creen que el demandado tiene que estar mal. Y si el demandado está mal, lo que va a pasar que un día ya no va a poder pagar nada y entonces es peor, ¿no? El demandado tiene que estar bien. Tampoco tiene que andar despilfarrando el dinero, ¿verdad? Tiene que estar bien. Me enfoco en cuanto a que sea una persona que, pues, que trabaja, que produce, que tiene suficiente para vivir bien y que de eso también le pueda dar una vida digna, pues, a sus hijos o a su hijo, su hija, ¿verdad? No se Si trata no como matan la gallina de los huevos de oro, sí, entonces por eso le digo que pues así es, ¿verdad? El proceso de familia es muy especial y entonces debe de manejarse de esa manera, porque si ya no produce, señor, ¿qué pasa? ¿Verdad? Sí, compañero. Perdón, licenciado, la actuación de la Procuraduría General de la Nación es a petición del juez o siempre está presente. Solo en los casos que la ley señale y cuando fuere necesario. La ley ahí establece, por ejemplo, se da más en los de interdicción, se da en los de disposición de bienes de menores, medidas de seguridad para menores de edad, asuntos relativos a los bienes de los menores. Es en otros procesos donde sí la intervención de la Procuraduría General, pero en un proceso de alimentos no se le da audiencia a la PGN, ni de relaciones familiares, ni de guarda y custodia. Solo que el juez lo estime por alguna razón, pero en esos procesos. En los ejecutivos tampoco manda la ley a darle audiencia a la Procuraduría General. Gracias, licenciado, muy amable. Bien. Bien, entonces hablábamos de este tema por las ejecuciones, que debemos de ir anotando qué clase de ejecución vamos a promover, qué requisitos deben cumplirse con una ejecución, qué títulos procede en una u en otra, los plazos para oposición, qué excepciones se pueden interponer, qué sucede si paga, si no paga. Pero eh, la ley señala de que hay que que el ejecutor se presente ante el ejecutado, le notifique de esa resolución que se ha emitido en cuanto que se le dio trámite y también que le requiera de pago. Y también indica la ley que si no pagares, se procederá al embargo de bienes. Usted como ejecutor
El señor salió ahí a la puerta de la casa y usted ahí le entregó la notificación y como la puerta estaba abierta, usted vio que ahí está la sala, está el comedor, está la televisión, el equipo de sonido y varios bienes ahí. Como no paga, usted procede conforme lo que indica el 298. ¿Quién da lectura al 298, por favor? Artículo 298. Ejecutor. El juez designará un notario si lo pidiera el ejecutante o uno de los empleados del juzgado para hacer el requerimiento y embargo o secuestro en su caso. El ejecutor requerirá de pago al deudor, lo que hará constar por razón puesta a continuación del mandamiento. Si no hiciera el pago en el acto, procederá el ejecutor a practicar el embargo. Entonces usted va, la nombran ejecutora o a cualquier compañero ahí, la pregunta es general, y entonces le entrega la notificación de la ejecución y también le requiere de pago. Entonces usted ve todos esos bienes adentro y le dice, mire, yo no puedo pagar y ahí pues voy a ver qué hago. Pero usted mira esos bienes ahí, entra y comienza a sacar la sala, el comedor y todos los bienes que hay ahí. ¿Estará bien? Según el artículo primero, solicita el pago, ¿no? Bueno, pero ya lo solicitó y como no paga. Pues aquí dice que si Está no mal, hiciera el pago licenciado. en el acto, procederá el ejecutor a practicar el embargo. Y entonces sí lo haría usted, sí Es un entraría, proceso ¿sí? ¿cómo es que se llama ese? Sí, no le he escuchado. Usted dice que ya solicitó el pago y no procedieron al pago, dice Lick. No, pero ahí el ejecutor está en la casa, ahí donde el señor salió. Ah, ya, Salió a ya, ya. atender, salió al ejecutor ahí a Ujú, la puerta de la casa ujú. y le dijo, bueno, mire, pues le recibo aquí la resolución del juez y también esos papeles, pero yo no pago, no puedo pagar. Entonces usted viene y mira que hay adentro de la casa, como está abierta la puerta, mira ahí que hay un montón de bienes y entonces usted entra a embargar todo eso, lo que pueda. No, licenciado, ahí lo que el notificador hace es levantar un acta y dar a conocer al juez de que no fue posible el pago del lo que se requería en el documento, en la sentencia, para que posteriormente, pues el juez dé a conocer lo que procede, licenciado. Pero como ahí dice que tenga que embargar de bienes, Sí, pero tendría que ser por medio de esa, o sea, que el notificador llega y obviamente a cobrar. pero ahí Y dice en el entonces, acto, mire, hiciera el ajá, pago, sí, si no hiciera el pago en el acto, procederá el ejecutor a practicar el embargo. ¿Será que en ese pero momento el embargo o hasta después entonces? Licenciado, en esto, el siguiente artículo, no sé si tiene relación, aunque habla de la ausencia del Sí, deudor, dice despachado mandamiento de ejecución. Si el deudor no fuera habido, se harán el requerimiento de embargo por cédula, aplicándose las normas relativas a notificaciones. sí, Si no supiera bueno, a veces en caso que no está, sí, pues. perdón. Bueno, miren, lo que se razona en la cédula de notificación y de requerimiento de pago, que contiene todos estos requerimientos, el ejecutor va a consignar que no se procedió al embargo de bienes por no haberse tenido ningún bien a la vista. Nada más, nada más eso, porque sale el señor y, y pongámosle que para hacer eso, el que ejecutor
tendría que ir auxiliado por, digamos, en el cuestión así de material, ¿verdad? Acompañado de otras personas, con un camión, con un pick-up para llevarse, porque si no, si fuera el caso, ¿verdad? Pero no se da. Solo estamos haciendo una película. Pero ¿qué pasaría si esos bienes también no son de él, porque es en la casa donde viven los papás, o vive con unos tíos o con su hermano, y todos esos bienes, de conformidad con las facturas, no son propiedad de él? ¿Verdad? Estaría difícil como presumir que como que él está ahí en la puerta, todos esos bienes son de él, Sí, es cierto, licenciado. ¿verdad? Entonces no se embarga solo se hace la anotación de que no se tuvieron bienes a la vista, objeto de embargo. Porque igual pasaría si fuese en un lugar de trabajo, licenciado, que llegan a notificarle y pues si Igual, no se encontraba, pero sí se hizo la cédula de notificación y eh, consignó ahí los datos correspondientes no que se el no se notificador. hace, ¿sabe por qué? Porque la ley indica que el requerimiento es al ejecutado. No le podría hacer el requerimiento a otra persona, ¿verdad? Por Licenciado, ejemplo, ¿qué haría usted si le llegan a requerir de pago, pero no es usted, sino que usted dice: "Mire, yo solo lo conozco", y será que está bien hecho el requerimiento si se lo hacen a usted? No, Entonces estaría mala la notificación y malo el requerimiento. sí es licenciado, cierto ¿en qué porque momento sería el embargo entonces? Posteriormente. ¿O Eh, cómo? la ley, no sé si ya lo platicábamos, si y creo que ya habíamos leído el del 297 de que no se hace necesario el requerimiento de embargo si ya existe un antecedente donde, por ejemplo, cuando se Que firmó un tener renta. convenio o Ujú. una sentencia, ya hay un bien inmueble o un mueble que esté garantizando esa pensión. Creo que ya habíamos platicado de eso, ¿verdad? Está, sí, en el segundo párrafo del 297, pero ¿y si no lo hubiera garantizado o siempre se pide esa garantía? Si no lo hubiera garantizado, pues, se puede pedir que se embarguen bienes, pero si se pide, sin conocer si se tienen o no bienes, tendría que averiguarse primero, pero el que está obligado a probar, en este caso, si tiene bienes, sería El que demanda. el ejecutante a presentar una certificación de registro de la propiedad, donde ahí aparezca que él es propietario de ese bien. Ya. licenciado, porque Sí, fíjese que yo me estoy recordando ahorita que siempre en la demanda se hace la consignación de que se compromete bienes presentes y futuros para cubrir las pensiones, ¿vale? claro, Entonces por ahí pienso que está la acción más presente. Y entonces, pues en dado caso no, ahí sí que tendría que averiguar si en realidad existe algún bien a su nombre en el registro de la propiedad, ¿vale? Y entonces hacer la solicitud correspondiente al juez. así es. Así es porque lo que platicábamos, ¿verdad? Que cuando se llevó a cabo la demanda de fijación de pensión alimenticia y llegaron a un convenio o se emitió sentencia dentro de ese juicio, se fijó, pero a ese momento él no tenía nada, pero resulta que a los años logró comprar un par de viviendas y tiene un par de vehículos. Entonces, como antes cuando se firmó el convenio todavía no tenía nada de eso, entonces es que en los convenios generalmente se indica que quede garantizado con los bienes presentes y futuros. Porque la persona pueda tener una mejoría de vida en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita le pueden pedir una pensión alimenticia de 500 quetzales, pero
se gradúa de abogado, entonces hay que subir la pensión vamos a ver a cuánto, ¿verdad? Porque ya obtiene una calidad de una profesión que ya va a indicar que le va a permitir tener unos ingresos mayores, pues con las circunstancias de todo, pues ya accedió a una mejor posibilidad de ingresos. ¿Sí estamos bien? ¿O estamos mal? Compañeros. Estamos bien, licenciado. Gracias. Bueno, nos vamos a ir por acá. Vamos Bueno, les voy a platicar acá de una demanda. Vamos a ver, si no me comprenden bien, ustedes van a preguntar sin ninguna pena. Acá promovió doña Elsa un juicio ejecutivo en la vía de apremio. En esta demanda, pues todavía no aparece casillero electrónico, porque es una ejecución, pues diríamos antigua, todavía no estaba vigente lo de la utilización del casillero electrónico, correo electrónico y teléfono. Pero procede ella en vía de apremio, indican, y acá ella como antecedente se refiere dentro del divorcio voluntario, dice ejecutivo en vía de apremio, dentro del divorcio voluntario. ¿Por qué lo expuso de esa manera? Es porque ella ya se divorció mediante ese proceso. Y dentro de ese divorcio, aquí lo indica, por razones que no vienen al caso, disolvieron el vínculo conyugal hace 2 años y 9 meses. Ellos procrearon a varios hijos, pero ya solo uno de ellos es menor de edad. En ese juicio de divorcio se fijó pensión alimenticia por la cantidad que acá se indica. Y entonces resulta que ya tales hijos ya son mayores de edad y solo uno de ellos es menor de edad. Que él ya le ha requerido y suplicado al Señor para que cumpla con las obligaciones alimenticias de su hija y se ha negado rotundamente. A la fecha le adeuda los meses que acá indica, que van a este momento hasta 15,996, pero también le debe los meses de enero, febrero del 2010, que suman otras cantidades por cada mes, lo que suman tanto 2,666 de esos meses, más los 15,000, suman 18,662, cantidad líquida y exigible. Debe requerirse de pago. Si no hace efectivo el pago, traves embargo de bienes suficientes que acá se va a cubrir la misma cantidad. Si no tuviere bienes, se le certifique lo conducente. Hace su fundamento de derecho. El 295 del Procesal Civil que prescribe en relación a la ejecución de sentencias que se pueden hacer en el mismo expediente o mediante la presentación de certificación del fallo. Acá ella, al nominar el abogado, pues porque como es el abogado, cuando nominó el título, le consignó sentencia dictada en juicio. Pues la ley lo que señala en ese artículo es sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, pero acá le colocó sentencia dictada en juicio. Pues a mi criterio, pues no sería un motivo para rechazar tal solicitud, ¿verdad? Pues, y acá pues hace ver lo relativo siempre a lo del delito de negación de asistencia económica en el caso que no pagar. Y se refiere al embargo de bienes en su caso.
Pruebas, la certificación de la sentencia que venimos platicando. Presunciones legales y humanas. Sus peticiones normales de toda solicitud, conforme el artículo 61, pero ya luego las otras peticiones relativas a que se libre mandamiento de ejecución y se ordene el requerimiento al ejecutado por la cantidad tal, se señala la cantidad respectiva. Aquí la desglosaron de igual manera como lo había consignado, y más las costas procesales. Y siempre pide que se trabe el embargo de bienes suficientes y también lo de la certificación de lo conducente por el delito de negación de asistencia económica. Se dé audiencia al ejecutado por el plazo que establece la ley. ¿Cuánto sería si es vía de apremio? ¿Cuánto tiempo tiene? 3 días, licenciado. 3 días. 3 días. Entonces viene el señor y se presenta con su memorial, ¿verdad? El abogado y acompañan pues los recibos de pago donde indica pues que ya está pagado. ¿Qué sucede entonces? Ya lo vimos eso, ¿verdad? ¿O no lo hemos visto? Sí, dijo Sí, ya lo que vimos, licenciado. les da una audiencia ya solo para corroborar que sí la señora recibió ese dinero y se dicta la sentencia, la resolución. Sí. Se notifica a las partes, licenciado, dándole a conocer de lo sucedido. Sí, se notifica de que tiene por recibido el memorial identificado con el número de tal, mediante el cual pues, se ha presentado excepción de pago, en la cual se acredita que el señor fulano de tal ya hizo el pago de la cantidad reclamada, y todos los demás puntos que deben resolverse previo a dar por terminado el procedimiento, notifíquese. Previo a dar, no lo da por terminado, sino que previo a dar, notifíquese. Previa notificación, ¿verdad? Y entonces, hasta que hace todo con arreglo, que está ahí certeza jurídica, entonces ya se da por terminado. Vamos a ver qué nos sigue por acá. Aquí sería pues un ejecutivo. Doña Paula, vamos a ver cómo está acá el asunto. Siempre acá, como vemos, pues falta correo electrónico, casillero y teléfono. Que comparece el ejercicio de la patria potestad de su hija, Catherine Paola Peralta Aquín, ejecutivo, dirección para ejecutar, hechos por un convenio voluntario a cargo del oficial. Lo tramitaron en ejecutivo. ¿Qué dicen ustedes de eso ahora? Acá estamos ahora con la vía ejecutiva, no estamos en vía de apremio. Entonces, el título que presenta es un convenio voluntario que se llevó en un juzgado de primera instancia del ramo de familia. ¿Está bien el trámite acá en la vía ejecutiva, compañeros? En ese momento sí, pero ahora no. Ahora tendría que ser en la vía de apremio. Entonces, ahora ya no. Estos son en vía de apremio. Así es. En dicho convenio quedó a pagar 500 quetzales. Y también en depósito de una cuenta de la tesorería del organismo judicial. Aprovechar también a recalcar que ustedes cuando intervengan en estos procesos y que tengan que llegar a acuerdos o solicitudes, pidan que siempre se deposite en una cuenta y mejor
si piden que sea una cuenta del organismo judicial, de la tesorería del organismo judicial, porque esa es más puntual, es solo exclusivamente para la pensión alimenticia. No es como las cuentas personales, que ahí la persona puede recibir depósitos de diferentes rubros. Entonces es mejor esa, si no se pudiera esa, pues entonces sí sería la personal, pero si usted dentro de un proceso, aunque ya la señora tenga una cuenta, mejor si le piden que le aperturen la tesorería al organismo judicial. Va a haber más certeza para todos. Entonces acá habla que hay incumplido. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2012. Híjole, aquí es un chorro de meses que se deben. 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, enero a diciembre de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y del 2021, dice, del 2021 solo serían enero, febrero y marzo, pero ya 500 quetzales cada uno. De todos esos años y meses representan 59,500 quetzales. Y como la actitud del demandado ha sido la misma, es decir, no pagar lo que debe, por lo que le ha sido imposible obtener la cantidad de deuda. Y siendo cantidad de dinero líquida exigible y de plazo vencido, vengo a demandar en la presente vía. Medidas precautorias, embargo sobre cuentas de depósito monetario que pudiera tener el señor en los diferentes bancos, librando los oficios respectivos a las cuentas, vamos a ver, cuenta que aquí se indica, arraigo, todos sus datos acá de identidad, librando el oficio a la Dirección General de Migración para los efectos consiguientes. Fundamento de Derecho 327, porque hablábamos del título que estaba antes acreditado en esta vía ejecutiva, ahora es en vía de apremio, ¿verdad? Medios de prueba, certificación del convenio, certificación de partida de nacimiento, presunciones legales y humanas, que se admita para su trámite en cuanto a las peticiones, en la vía ejecutiva, que hoy sería vía de apremio por el título que se presenta. Los medios de prueba, que previa calificación del título en que me fundo se libre mandamiento de ejecución, ordenando requerimiento de pago al obligado por la suma ya indicada a favor de su hija, y desglosa nuevamente todas las cantidades, meses y cantidades, y solicita el embargo sobre cuentas, arraigo nuevamente acá, y de sentencia con lugar. Se declare si ha lugar a hacer trance y remate de los bienes embargados. Si no los hubiere, certifique lo conducente al ramo penal por el delito de negación de asistencia económica. Bien, ahí estamos puntualizando aspectos más, aspectos menos de lo que conlleva una demanda
ejecutiva en vía de apremio o en la vía del juicio ejecutivo. Preguntas, con eso estaríamos abordando el tema de hoy, ya para que la próxima clase ya nos vayamos a otros tipos de solicitudes, a otro tipo de procesos. Gracias, licenciado. Ahí estaríamos con eso. Solo tengo una duda, Lick. Disculpe que voy a retroceder un poco en razón a que se plantee la apelación a la hora de la sentencia de una Sí. de una demanda de pensión alimenticia, licenciado, Que- y se eleva los autos a la segunda instancia. Sí, sí, porque el juez de primera instancia no conoce de la apelación. La ley señala que presentada la apelación, porque sí se presenta ahí con el juez de instancia, ¿verdad? Ajá, sí, Y entonces la ley lo que indica que el procedimiento legal es de que el juez queda limitada su jurisdicción únicamente a conceder o denegar la alzada. exacto. Podría denegar solo que estuviera pues la demanda, pues la apelación, pues es algo que esté muy incorrecto Viciado. o que fuera que no fuera apelable, ¿va? Pero como la sentencia aquí sí es apelable, ¿va? O alguna otra circunstancia que... Pero entonces el juez lo que hace es de que eleva las actuaciones La alzada. a la sala que corresponda. ¿Sí? Y ahí la sala le corre audiencia por 3 o 6 días, Lick. Ahí creo que hay si es sentencia o si es auto. Eso Si tendríamos es que ir a... sentencia, 6. Yo creo que Sí, si es sentencia son 6. sí. Entonces, por eso le indicaba ahí de que si es sentencia o si es auto, pues se refiere a auto, si es apelación de auto o apelación de sentencia. Pero ese tema de las apelaciones y esos recursos eh, lo vamos a ver posteriormente, no tengan pena. Gracias, licenciado. Muy amable. Pues hay que descanse. Bueno, Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. buen fin de semana a todos.